Hola, reciban todos ustedes un cordial saludo. El tema que vamos a ver a continuación es el de trastornos de la conducta alimentaria. Es un tema muy interesante. Como ya les comenté, esta clase, que bien la puede disfrutar cualquiera de ustedes, está diseñada particularmente para los estudiantes del posgrado de Psicología Clínica del programa de Psicología de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, Colombia. Vamos a comenzar. Bien, bueno, yo soy el profesor Oscar Medina Ortiz y vamos a ver un tema sumamente interesante y que no deja de ser muy actual. Vamos a dar un vistazo sobre, como dice aquí, la etiología, los fundamentos etiológicos y la clínica. Muy bien, vamos a hacer énfasis en la anorexia nerviosa y en la bulimia nerviosa con sus síntomas principales y nos vamos a enfocar posteriormente en el tratamiento no farmacológico, el tratamiento de los protocolos, sobre todo terapia cognitivo-conductual diseñada especialmente para los trastornos de la conducta alimentaria. Es un vistazo, no es una clase con mucha profundidad, pero nos permite eh, poder iniciar muy bien este tema y que ustedes despierten su curiosidad para profundizar en el mismo. Volvemos con el mismo paradigma, el paradigma que tenemos prácticamente en todas las enfermedades emocionales o todas las enfermedades de la salud mental. Eh, y siempre lo preguntamos en clase. ¿Estas patologías será que se nace con ellas o será que se hacen? Es decir, ¿se aprenden en el camino de la vida o hay una predisposición genética que ya orienta a una persona a que la enfermedad se pueda expresar? Y como en todas hay de parte y parte, es un problema multifactorial. Sin embargo, dependiendo de la patología, en algunas va a predominar el componente genético, el componente que ya traemos al nacer, y en otras va a predominar el componente de la interacción con el medio ambiente o la interacción social. Sin embargo, para que la enfermedad se exprese, pues debe darse una combinación nefasta entre el uno y el otro. Muy bien, el hecho es que esta patología ya ha dejado de ser vista solamente con esta visión de que la persona la adquiere por el contorno social. Ya se ha visto que hay una predisposición genética y una predisposición metabólica. Hay algunos genes que se han visto involucrados, bien, y algunas regiones de estos genes donde pues quienes lo tienen tienden a predominar con este tipo de patologías. También se ha correlacionado con el metabolismo de lípidos, con la sensibilidad a la insulina. No obstante, si esto ya es un problema, pueden haber también alteraciones a nivel neurobiológico en los sistemas dopaminérgicos. La dopamina que está implicada, ustedes ya saben, en este circuito llamado circuito de recompensa, pues tiene algunas alteraciones ya sea en la sensibilidad de los neurotransmisores o en su propia, digamos, secreción, en su propia cantidad, para que me vayan entendiendo. También se ha visto que la corteza prefrontal, donde tenemos la supresión del hambre, puede tener alteraciones. Y esto combinado con una serie de rasgos psicológicos premórbidos como la sensación de ser perfecto, el perfeccionismo clínico, de tener control, la rigidez cognitiva y una baja autoestima. Como ustedes lo ven, toda esta combinación hace que la enfermedad sea difícil de tratar. Y para tratarla, pues se necesita un equipo multidisciplinar como ya lo veremos. Ustedes como psicólogos clínicos
van a necesitar, sin duda alguna, trabajar con un médico, con un psiquiatra, con un nutricionista. Bien, ustedes pues solos por sí no podrían eh, llegar a controlar o a tratar las alteraciones endocrinas del paciente, las alteraciones médicas, pero así como tampoco el médico podría aplicar las estrategias cognitivo-conductuales con la misma precisión que lo hacen ustedes. Así que hay un nuevo paradigma metabólico psiquiátrico donde los trastornos de la conducta alimentaria no son unas elecciones del estilo de vida como se pensaba antes. No, es que la paciente, claro, como ve en la televisión que son flaquitas las demás, ella también quiere parecer flaquita. Hay algo de eso, no deja de ser cierto, pero hay una necesidad de un control, de un perfeccionismo. Son patologías entonces neurobiológicas severas con profundas raíces genéticas metabólicas y esto es lo que explica que exista una gran resistencia al tratamiento. Vamos a continuar, vamos a ver ahora cuántas personas pueden sufrir de esto actualmente en el mundo. Miren, como ustedes lo ven allí, la prevalencia, hay una prevalencia aproximada en el mundo de 14 millones de personas que podrían estar sufriendo de un problema de la conducta alimentaria. ¿Cuál es el mayor? El mayor que hay. 8 millones se le atribuyen a un trastorno conocido trastorno por ataracón. Es más común en adultos y hay una distribución equitativa entre hombres y mujeres. Es un trastorno en el cual la persona en algunos momentos eh, conlleva a tener atracones de comida en muy poco tiempo, consume mucho, pero su peso se mantiene igual, no hay una alteración como tal propia que ponga en riesgo su vida si esto no se complica o si esto no avanza. Luego tenemos la bulimia nerviosa, que la vamos a ver con más detenimiento, aproximadamente 4 millones de estos 14, y predomina en mujeres jóvenes. Esto es más que todo un problema de la impulsividad de una persona que se ve con el impulso de consumir alimentos en muy poco tiempo para poder controlar su ansiedad y posteriormente viene un sentimiento de culpa horrible que le hace pues tratar de, de solventar este impulso que ha tenido. Bien. Y la otra que predomina en 2 millones aproximadamente es la anorexia nerviosa, que su predominio es en mujeres jóvenes. Fíjense esta edad de inicio, donde ahora se ha visto más, ya hay niñas de 10 a 14 años, 10, 11, 12 años, cuando esto se veía un poco más arriba. Bien, em, después de la pandemia parece que ha habido un aumento, un resurgir, un incremento global hasta el 7, hasta el 8%, que se vio asociado con el aislamiento social. Bien, esta insatisfacción y mucha gente le atribuye algunas alteraciones a sus hijos eh, después de la pandemia, porque estuvieron durante mucho tiempo con la única comunicación hacia el mundo exterior, que era esta maraña de situaciones que aparecen en las redes sociales o en el Internet, donde ya sabemos que pueden tener influencia sobre los adolescentes e incluso sobre los adultos. Así que hay una epidemia silenciosa, son crónicas estas enfermedades y la anorexia tiene una tasa de mortalidad muy elevada dentro de la patología psiquiátrica. Ustedes dirán, bueno, la depresión puede llevar al suicidio. Sí, cómo no. El trastorno bipolar puede llevar al suicidio. Sí, pero la tasa de mortalidad eh, por personas que padecen la enfermedad es mucho más alta en la anorexia nerviosa que en estas otras patologías que ya les estoy comentando. Así que como ustedes ven, no dejamos de estar exentos en Colombia y en cualquier otro país de estas patologías
y que cada día aparecen mucho más temprano. Así que vamos a ver cómo las identificamos y cómo hacemos el primer abordaje terapéutico para poder ayudar a estas familias. Muy bien, aquí les muestro eh, algunas patologías que tienen que ver con el trastorno de la conducta alimentaria. Tenemos la pica y la rumiación. La pica y la rumiación es una patología en la cual la persona come sustancias no nutritivas, eh, por ejemplo, papel, cartón, tiza, bien, lo que va encontrando, pero que esto no nutre para nada y acostumbra a comer pedacitos por aquí, pedacitos por allá. Bien, bien, esa está relacionada también o va a la par con otra que se llama rumiación, como hacen algunos animales, en la cual se regurgita la comida, se regurgita y se vuelve a tragar. Entonces hay personas que sufren de esto. Hay otra que es la evitación sensorial a la comida, a algunos alimentos en particular. No hay pérdida de peso, no hay, no es un miedo a engordar, es un miedo a ciertos alimentos, no es tampoco un miedo a perder su figura física, sino a ciertos alimentos selectivos. Es una evitación selectiva. Luego tenemos los trastornos por atracón, como ya les comenté, que son periodos en los cuales la persona comienza a comer en poquito tiempo, aumenta su ingesta de calorías, pero no hay un sentimiento de culpa como tal, no hay una purga para neutralizar este impulso que no han podido controlar. Luego tenemos otras formas atípicas, por ejemplo, una anorexia nerviosa atípica en la cual tiene los criterios de anorexia nerviosa, pero su peso no disminuye. Ya veremos que uno de los criterios para el diagnóstico de la anorexia nerviosa es esta baja de peso. Y estos están aquí dentro de este arco iris. ¿Y a dónde nos lleva este arco iris? Nos lleva a una patología grande que tenemos que ver con lupa, como está aquí. Dos patologías que tenemos que ver con lupa. Una, la anorexia nerviosa, que pone en peligro la vida de la paciente, y la bulimia nerviosa, que también puede poner en peligro la vida de la paciente con una serie de complicaciones médicas. Y la anorexia nerviosa tendría algo que ver más con el control, con tener control, mientras que la bulimia nerviosa es todo lo contrario, es la impulsividad, la pérdida del control. ¿Qué dice aquí en cuanto al foco clínico? La intervención clínica se centrará en estos dos, muy bien, caracterizados por una severa alteración de la imagen corporal. En estos que están aquí, si bien son patologías también de la conducta alimentaria, no hay una alteración de la figura, algo que sí sucede con estas otras dos. Vamos a continuar y entraremos ya en este tema tan interesante de la anorexia nerviosa y de la bulimia nerviosa. Esta otra diapositiva es muy interesante porque fíjense cómo lo representa como un engranaje. Muy bien, y al verlo como un engranaje significa que una de estas ruedas mueve la otra y al final ustedes ven que las tres pequeñas van a mover a esta otra que está aquí. Muy bien, hay una sobrevaloración de la figura y el peso y del control. Este es el núcleo psicopatológico de estas alteraciones y es el motor que ha propuesto Feuerbach. Muy bien, ustedes ya lo ven allí. En el corazón de todos los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo anorexia, bulimia, trastorno por atracón, la persona va a basar casi toda su autoestima en cómo se ve, cuánto pesa, qué tanto controla su cuerpo, y si falla este control, si ellos sienten que no han podido controlar, entonces se sienten como un fracaso, todo como un fracaso, que no sirven como persona. Entonces, este es el núcleo principal de estas patologías.
Muy bien. Esto lo vemos en todas ellas. Así que, ¿qué hace la persona? Vean el engranaje. La persona, para tener este control, se propone una dieta estricta y una restricción. Entonces comienza a comer muy poco, cuenta las calorías, evita ciertos grupos de alimentos, muy bien, y en vista de eso, la persona comienza a tener hambre, porque el hecho de que tenga esta restricción no significa que no le va a dar hambre. Así que ella comienza a tener hambre y ¿qué va a producir ese problema del hambre o esa consecuencia? Va a producir este otro engranaje que está allí, que son los atracones y la pérdida del control. Así que debido a que tiene esta restricción, termina revelándose, llamémoslo de esta forma, y comienza a comer mucho. Muy bien, no va a poder, es decir, la persona tiene hambre, no come, pero le da hambre, así que va a sucumbir y comienza a tener estos atracones. Estos atracones, ¿qué generan? Pues generan culpa, vergüenza y activa ese pensamiento de soy un desastre, no soy capaz de controlar ni mi propio peso. Muy bien, no soy un fracaso, no tengo posibilidades de nada y entonces va a tener esta conducta compensatoria. ¿Cuál es la conducta compensatoria para el atracón? Bueno, puede ser purgativa, como por ejemplo vómitos o laxantes. Muy bien, y las que no son purgativas, como el ejercicio físico y ayunar, no comer. Ahora, estas purgas que ellos hacen refuerzan la idea de que este atracón que ellas tuvieron fue muy malo y que el peso se debe controlar a toda costa para no volver a tener atracones, para no volver a subir de peso. Así que, ¿a dónde vuelve? A esta dieta estricta. Entonces, como ustedes ven, esto es un mecanismo que se mueve en paralelo, que se mueve continuamente. Estos tres engranajes se van a mover, pero todos son impulsados por ¿cuál? Por el más grande, que es este que está aquí, el núcleo psicopatológico. No podemos hacer una intervención en esto o en esto sin haberlo hecho en esto. Primero tiene que ser en esto. Ustedes pueden dedicar a la consulta, no, que el paciente coma 6 meses teniendo este problema, no, que no haya atracones, perfecto, que vigilarlo para que no tenga estas purgas, pero mientras no se intervenga sobre este punto que está en el medio, no se va a poder, digamos, resolver este problema. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Fairmont me lo propone, la terapia cognitivo-conductual, enfocada en trastornos de la conducta alimentaria. Esta no va a atacar estos síntomas periféricos de manera aislada, sino que desmantela todo el engranaje, empezando, pues por supuesto, o con el objetivo principal de este núcleo que estamos viendo allí. Trabaja directamente sobre esta idea central, que la valía personal o lo que la persona vale no va a depender de lo que la persona pesa, no va a depender de la balanza. Cuando esto se logra cambiar, o cuando intentamos o cuando lo pensamos, entonces al detener este engranaje, todos los demás engranajes se van frenando solos. Muy bien. Así que lo vamos viendo. Todo gira en relación a una idea tóxica. Valgo según mi peso. La terapia que vamos a utilizar efectiva, ella va a quitar todo este engranaje. Vamos a continuar. Muy bien. Aquí tenemos una comparación del DSM-5 en su texto revisado sobre los criterios de gravedad o las diferencias entre anorexia nerviosa y bulimia nerviosa que nos van a servir para poder eh, mirar cuáles son las principales características de uno o del otro. La anorexia nerviosa se va a basar en esto, el índice de masa corporal, cuánto mide y cuánto pesa. Muy bien, entonces hay una normalidad y por debajo de esa normalidad
comenzamos a mirar si la enfermedad está avanzando o no. Cuando está eh, por debajo de 17, muy bien, cuando está por debajo de 17 es leve, y cuando está por debajo de 15 es grave ya, es extremo y hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Fíjense que la bulimia nerviosa se basa es en la frecuencia de las conductas compensatorias por semana. ¿Bien? ¿Cuántas veces ellos compensan esto? ¿Cuántas veces tienen vómitos? ¿Cuántas veces tienen la purga para esto? Si es de 1 a 3 episodios por semana se considera leve. Si es de 4 a 7 se considera moderado. De 8 a 13 grave, y un extremo por encima de 14. Muy bien. Ustedes dirán, bueno, pero también hay anorexia nerviosa con purga. Sí. Y entonces esto no sería una anorexia nerviosa. Depende. El factor que hace el diagnóstico es la pérdida de peso. En la anorexia nerviosa, el peso es el que manda. Si esta persona comienza a bajar de peso y el índice de masa corporal disminuye, entonces ya entra en esta clasificación que está aquí. Luego tenemos el peso corporal. Es una diferencia clínica. El paciente con anorexia nerviosa no quiere mantener su peso, quiere bajarlo, siempre quiere bajarlo. Hay un problema con su figura, se siente con esta figura siempre que está con sobrepeso. Mientras que en la bulimia nerviosa el peso en cierta medida es normal o hay un sobrepeso. Esto es lo que hace que muchas familias no se den cuenta de que la persona está enferma como tal. Muy bien. Tenemos los mecanismos compensadores o compensatorios. En este caso hay un ayuno, hay un ayuno, hay una hiperactividad, recuerden ustedes, de la restricción del hambre en el lóbulo prefrontal. Muy bien, hay un subtipo restrictivo generalmente. Bien, ¿y cuál es el mecanismo compensatorio en la bulimia nerviosa? No es dejar de comer, es todo lo contrario. Son atracones, pero vienen los vómitos o los laxantes para compensar estos atracones que han tenido. Bien, y el riesgo médico, hay un riesgo médico porque ambas pueden matar a la paciente, pero de forma distinta. Esta carencia de nutrientes por inanición puede producir una pérdida de la ósea irreversible. Esto no se vuelve a recuperar. Bien, entonces puede haber un fallo multisistémico, bradicardia, es decir, los latidos del corazón disminuyen, hipotermia, la persona se siente fría, falla renal, bien, el riñón deja de funcionar. Como no hay esto, todo se altera. Esto es toda una cadena de desastres. Los estrógenos, la testosterona, todo se altera. Y tiene la mortalidad más alta dentro de las patologías psiquiátricas. ¿Qué sucede con la bulimia nerviosa? Todos estos vómitos que tienen van a producir una disminución de potasio. Así que el vómito crónico va a causar esto que se llama hipopotasemia, y esto con qué se va a complicar, con problemas cardíacos. El potasio influye mucho en el ritmo cardíaco, así que van a aparecer arritmias y puede haber un paro cardíaco súbito. La persona puede morir de golpe. Muy bien, también recuerden que al haber tantos vómitos, el esófago no está diseñado, el epitelio, la piel interna, por llamarlo de alguna manera, el epitelio del esófago no está diseñado para este tipo de ácido. Así que se va a ver alterado también, pueden romperse. Entonces, aunque las dos patologías comparten el mismo núcleo psicopatológico, como vimos en los engranajes anteriores, las enfermedades médicas al final son distintas. El peso no va a definir a la bulimia nerviosa, va a definir
a la anorexia nerviosa. Muy bien, el problema en el otro es el atracón. Así que digamos, las razones por las cuales acuden a una clínica son diferentes. Vamos a continuar. Esta diapositiva es interesante porque vamos a referirnos a la anorexia nerviosa y quiero que vean este cerebro que tiene un candado representando justamente eso. Una persona que está presa dentro de su cabeza, una persona eh, que se enfoca como que está bloqueada, que no puede salir. Y tenemos cuatro puntos claves aquí importantes. Primero, se actualiza el DSM-5 donde se elimina el criterio de amenorrea. Amenorrea es que falte la menstruación, algo que es muy común en las personas con anorexia. Esto antes era obligatorio, tenían que tener una pérdida de menstruación por 3 meses. Pero esto se quitó. ¿Por qué? Porque no le sucede a todo el mundo. Hay pacientes que tienen un índice de masa corporal por debajo de 14, pero siguen menstruando. Y hay otras que tienen un índice de masa corporal alto y no. Y tampoco permitía incluir a los varones porque los varones no tienen menstruación. Muy bien. Y bueno, también hay algunas que tomaban anticonceptivos y todo esto pues también alteraba la menstruación. Ahora, no, ahora el diagnóstico es con los criterios que ya les comenté. Hay una dinámica psicológica interesante, es un miedo patológico a madurar. ¿Por qué? Porque esta delgadez extrema las regresa y las mantiene dentro de un cuerpo prepúber, no tienen curvas, no tienen menstruación o la tienen de manera inconsistente y esto evita crecer, evita la adultez, la sexualidad. Esto es lo que se comenta. Así que todo este control que quieren tener ellos se dirige hacia dónde? Hacia la comida, control de la comida. Hay una paradoja del apetito. ¿Por qué? Porque el apetito se mantiene. El apetito, digamos, la gente piensa que no tienen hambre. Todo lo contrario. Tienen hambre. ¿Hasta cuándo? Hasta que la enfermedad aumenta y ya viene lo que se llama una caquexia, es decir, una delgadez constante. Ya el cerebro ya se inunda de una serie de sustancias que empiezan a quitar el apetito, pero mientras tanto tienen bastante hambre. Viven preocupados, viven preocupadas, en este caso porque predomina en las mujeres por la comida. Cocinan para otros, ven programas de cocina, e invitan a los demás. Así que esta hambre y este control mental pues llevan a un extremo, digamos, muy grande. Tenemos dos subtipos clínicos, el restrictivo puro versus el atracón en la anorexia. En la anorexia también hay atracones. Entonces hay dos grupos. Esta es la clasificación que se sigue utilizando. Bien, el restrictivo puro es aquel que no come nada y que solamente se encarga de hacer dietas, si acaso, de hacer ejercicio, muy bien, mientras que el de la purga son los que ya comienzan a vomitar y comienzan a tener laxantes, muy bien. Así que este candado que nos representa que está bloqueado en los tres niveles: el bloqueo biológico por hambre, bloqueo psicológico por miedo a madurar y el bloqueo conductual por esta necesidad del control. ¿A dónde lleva todo esto? A unas complicaciones médicas. No comer lleva a unas complicaciones médicas importantes y pasamos de la mente al cuerpo. Y esta es la razón por la cual esta enfermedad tiene la mortalidad mucho más alta, porque a veces llega un momento en que ya no se puede echar para atrás. Ya el cuerpo se ha descompensado tanto que es imposible volver nuevamente a la normalidad. Entonces comienza una serie de complicaciones médicas. Muy bien. Vamos a ver, la inanición o dejar de comer no es solo estar flaco. Hay una serie de fallos que ocurren en todos los sistemas del organismo y todos están relacionados entre sí.
Ya vamos a mirar, fíjense, el cardiovascular es pues el más importante, el más grave. Bradicardia, ¿qué significa? Que el latido del corazón disminuye por debajo de 50 latidos por minuto. Lo normal son 60 a 100. Y por debajo de 50 ya comienza a latir mucho. ¿Por qué? Porque para ahorrar energía, no está entrando energía, no está entrando alimento. El cuerpo en cierta medida se defiende, pero se defiende de no morirse ya, pero a la larga va a producir o puede producir esta muerte. Así que baja la tensión, puede disminuir el tamaño del corazón, el músculo cardíaco se atrofia por falta de proteína y puede encogerse. La presión arterial puede bajar a 80, 80 sobre 50, recuerden, lo normal está dentro de 120, 80, muy bien, y puede bajar tanto, la persona se puede desmayar cuando se levanta. Bien, puede haber un riesgo de muerte súbita. Hay algo en el corazón que se llama el QT, y el QT es una distancia cuando ustedes ven un electrocardiograma, ustedes ven una serie de ondas, unos picos, bueno, de un piquito a otro piquito es un segmento que se llama QT, y eso tiene una duración de tiempo particular. Cuando esto se alarga, ya se ocurre una arritmia y baja el potasio, esto produce con una bradicardia, como ya vimos, y esto que puede llevar a un paro cardíaco de manera súbita. La persona puede morir. Se levantó en la mañana, hola, ¿cómo estás, papá? Y ¡pum! Y cayó. Muy bien. Desde el punto de vista de endocrino, la amenorrea, es decir, no hay menstruación. El cerebro manda mensajes a los ovarios o a los testículos, esto se apaga y el cuerpo dice, bueno, aquí no se podría tener un bebé, por lo tanto tenemos que apagar esto porque este cuerpo no está en capacidad de tener un bebé. La tiroides también deja de producir una hormona, la T3, para disminuir el metabolismo, porque todo tiene que detenerse para proteger la vida. La osteoporosis se hace irreversible, como no hay estrógenos, pues hay un déficit de calcio, muy bien, hay un déficit de calcio, y una paciente que tenga 20 años puede parecer como si tuviera 70 años, y eso no se recupera nunca, pueden haber fracturas. A nivel de sangre, hematológico, pues digámoslo de esta forma, la fábrica de la sangre se detiene porque necesita ahorrar energía. Entonces no hay hierro, no hay vitamina B12, no hay proteínas, comienza a haber palidez, hay anemia, hay fatiga extrema. Leucopenia significa que los glóbulos blancos disminuyen en su producción cuando ustedes van del médico y le hacen un examen de sangre. Los glóbulos blancos están entre 5.000 y 10.000, pero estos disminuyen. La médula ósea deja de producir glóbulos blancos para ahorrar energía. Si no tienes glóbulos blancos, pues se hace fácil presa de quién? De las infecciones. Así que si era un resfriado muy sencillo, en estas personas este resfriado puede convertirse en unas infecciones muy graves. Muy bien. A nivel dermatológico, que sí es lo que podemos ver nosotros y ustedes también, aparece esto que se llama lanugo. Lanugo es como una pelusa, una pelucita eh, que como si fuera un durazno en la espalda, en los brazos, en la cara. ¿Con qué intención? Mantener el calor, porque como no hay grasa, pues se tiene que mantener el calor de alguna forma. Este es un signo de caquexia. Muy bien. Las manos y los pies se ponen fríos, esto se llama acrocianosis, se ponen azules. Bien, el cuerpo sacrifica, digamos, no manda sangre a estas extremidades para proteger pues los órganos claves como el cerebro y el corazón. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos con estas diapositivas? Con esta diapositiva. Esto no es solamente un asunto de una niña que no quiere comer. Es un estado en que el cuerpo se va adaptando a una situación de hambruna, de inanición. Muy bien, cada síntoma que produce el cuerpo es porque está intentando no morirse. El corazón está lento, la tiroides está lento,
la médula está lenta, todo esto con la idea de ahorrar energía para mantenerse viva. Continuemos. Muy bien, y en la bulimia nerviosa, ¿qué vemos? ¿Recuerdan ustedes que el cerebro tenía un candado cuando representábamos la anorexia nerviosa por esta sensación de estar como preso, como bloqueado? Aquí es todo lo contrario. Aquí en la bulimia nerviosa lo que hay es una falta del control de los impulsos. Todo es impulsivo. Muy bien. Eh, ¿Cómo les explico? A ver, hay una pérdida de control, que es lo que principalmente va a mortificar al paciente. Y esta pérdida del control va a traer después un sentimiento de culpa. Vamos a verlo aquí con con estos cuatro ítems que tenemos. Muy bien. Eh, por ejemplo, la subjetividad del atracón. Generalmente se define por calorías, pero lo importante no es la caloría, lo importante es y tampoco es solamente comer mucho, es la pérdida del control, la pérdida total de control y la velocidad. Hay pacientes que llegan y dicen, mire, es como si otra persona tomara mi cuerpo. Entonces el paciente come de pie, come rápido, sin saborear, sin masticar, incluso puede ingerir hasta 5.000 kilocalorías en 30 minutos. El miedo no es la comida, es no poder parar. Muy bien, ¿y esto qué tiene que ver? Eso tiene que ver con la parte emocional. Hay un mal manejo de las emociones. El atracón no es por hambre, no es que la persona tiene hambre, es porque tiene ansiedad, porque tiene rabia. Funciona como un mecanismo disfuncional de modulación. Por ejemplo, si tiene ansiedad después de un examen, una pelea, rabia cuando no puede expresar rabia hacia otros, soledad, que es el primer detonante, muy bien, en la noche, solo, en la casa. Entonces, durante estos 10 o 15, 20 minutos de ese atracón, el cerebro que recibe dopamina y opioides para calmar esta ansiedad. Mientras está comiendo, no hay ansiedad, no hay pensamientos. Es como lesionarse químicamente. Esto dura aproximadamente 20 minutos, pero después que viene el infierno. Después de haber estado bien durante estos 20 minutos, viene una conducta compensatoria que es castigarse. El sentimiento de culpa, autodesprecio. Muy bien, era una anestesia y ahora el castigo es la purga. Entonces, hay un sentimiento de culpa. La persona pasó de aquella atracón donde no sentía nada a un asco profundo hacia sí misma. El vómito. El vómito no es solo para no engordar. El vómito que generan estas personas tiene una significancia todavía mayor. Es un ritual de limpieza. Es como sacar algo malo, sacar la culpa, sacar la porquería que soy, sacarla de adentro, ¿no? Entonces, esta purga también es impulsiva, es urgente. Así como comer rápido, pues también tengo que ir rápido a vomitar. Bueno, y por último tenemos el secreto. ¿El secreto de qué? El secreto de todo esto que le genera vergüenza. Casi siempre los atracones ocurren cuando están solos, hay una vergüenza. A diferencia de la anorexia, donde es pública, esto más bien es privado. Casi nadie se da cuenta de este atracón. Entonces, no ocurre en un restaurante con amigos, eh, ocurren escondidos en el baño, en la habitación. eh, Dicen que prefieren morir antes de que alguien se dé cuenta de esto. Y eso hace que el diagnóstico se retrase, porque pesan normal o a veces aumentan un poquito de peso, pero bueno, porque se está poniendo gorda la niña, pero esto generalmente no se ve. Entonces, si, si la bulimia es un trastorno de impulsividad por una alteración de las emociones, donde la persona tiene el impulso de comer para anestesiar esta sensación de malestar y luego viene la culpa y esta culpa se hace para castigar y genera vergüenza, pues imagínense ustedes. Muy bien, mientras que la anorexia es la parte de la
restricción. Bueno, vamos a seguir. Aquí estamos viendo un ciclo de atracón y purga. Muy bien, que es el ciclo básico de la bulimia nerviosa. Viene el atracón, que ya lo vimos, viene el sentimiento de culpa, soy horrible, viene la purga. Esto también se ve, este ciclo también se puede ver en la anorexia, que es de tipo purgativa. Muy bien. Aquí lo que estamos viendo es que esto no es un hábito como tal, es un circuito, como ustedes ven, es un círculo que se retroalimenta, es un círculo vicioso. Vamos a mirarlo paso por paso. Vamos a darlo primero en la parte de adentro y luego vamos viendo lo demás. Fíjense, ¿qué es lo que lo va a desencadenar? ¿Qué es el gatillo? Todo empieza aquí, un malestar emocional, ansiedad, ira, soledad, aburrimiento, incluso a veces la felicidad. Muy bien, la emoción es tan intensa que la persona no lo tolera, por lo menos acuérdense que estamos hablando de personas que tienen eh, estas patologías. Entonces, ¿cómo lo va a manifestar? Con una dieta estricta, ¿no? Restricción para compensar que el malestar o por miedo a engordar, se imponen reglas rígidas, ¿no? Hoy no desayuno, o cuentan las calorías, hoy solamente tantas calorías, y comienzan allí. Pero esto no puede durar mucho tiempo, recuerden ustedes que hay hambre. Entonces viene la ruptura de la dieta con el atracón, la restricción, la emoción, la restricción más estas emociones es una tormenta perfecta para llegar aquí al atracón. Come rápido, a escondidas, ¿no? Esto es más que todo la parte de la bulimia, ¿eh? Viene luego la culpa, a los 5 minutos del atracón se acaba esta anestesia emocional que ya lo vimos antes, viene la culpa, soy un desastre, tengo miedo a engordar, voy a subir, por lo tanto viene la purga, muy bien, deshacer ese atracón, esto no es racional, pero es urgente, como quitarse un veneno, lo que se ha comido es un veneno, tengo que sacarlo de aquí. Hay un alivio temporal por unos 10 minutos, qué bien, siento alivio físico, mental, ya me saqué todo lo malo que tenía, pero luego aparece otra vez la vergüenza y comienza el gatillo emocional. Muy bien. Ahora, como vemos aquí, vomitar a diario puede producir una hipertrofia de las glándulas parótidas. Entonces la cara se ve hinchada por esta estimulación del ácido, del vómito. Muy bien, la cara se ve hinchada. Tanta vomitadera va a producir este signo de Russell que se ve en esta patología. Aparecen unos callos en los nudillos debido a que se meten las manos en la boca para vomitar el ácido y los dientes raspan estos nudillos y se produce, esto se llama signo de Russell, se producen estos nudillos, así como maltratados, ¿no? Esto es un signo patoneumónico. ¿Qué significa que sea patoneumónico? Que solamente se ve en los pacientes con bulimia. Si ustedes le ven los nudillos y le ven en los nudillos en raspados, hinchados, lesiones, eso pues tiene que ver con esto. Otra alteración que se ve también es el problema con los dientes. Los dientes no están hechos para resistir el ácido del estómago, así que tanto vomitar va a producir un desgaste del esmalte. Los dientes se vuelven amarillos, como si estuvieran cortados. Muy bien, esto es un daño irreversible. Y los dentistas muchas veces le dicen a la mamá, mire, estos dientes, esto no es normal, esta niña está vomitando mucho. Y el sistema renal también se daña. Baja el potasio y viene, como ya les comentamos, la parte cardíaca. Entonces, esto es un ciclo. El paciente no elige darse atracones. El ciclo se refuerza de manera negativa. Recuerden que un reforzador es lo que hace que la conducta se vuelva a repetir. En este caso, el reforzador es negativo. La purga quita la ansiedad. El cerebro aprende que vomitar produce alivio. Muy bien. Y entonces esto es
es que estoy pensando aquí en el tratamiento ahora justamente. Esto es, digamos, el reforzador negativo que hace que el ciclo se siga manteniendo. Que la conducta, el tratamiento conductual comienza rompiendo este círculo, rompiendo este ciclo. Hay que regular la comida, porque fíjense que el ciclo tiene que ver con que aguanto hambre y luego me da hambre. Y entonces hago el atracón y luego lo vuelvo a botar. Hay que romper el círculo, el ciclo, proponiendo 3 comidas y 2 meriendas a un horario fijo para eliminar esta sensación de hambre. Muy bien. Y luego ya lo vamos viendo con el resto del tratamiento que ya veremos más adelante. Bien, una vez que ya hemos visto esto, vamos a mirar ahora cómo sería la idea de los tratamientos que están propuestos. Cuando el paciente es adolescente o tiene menos de 18 años, eh, uno de los tratamientos que ha dado mayor resultado es la terapia basada en la familia. Es una terapia también cognitivo-conductual que empodera a los padres para controlar la renutrición, para volver a nutrir a los niños hasta recuperar peso. Esto necesita un compromiso de los padres, un compromiso que a veces es sumamente difícil, por eso existen las unidades para tratamiento de niñas con problemas de anorexia, porque el familiar cae ante las mentiras, el familiar cae ante el llanto, ante el llorar, ante la manipulación y es muchas veces complicado. Pero bueno, si lo logran hacer, los padres van a tomar el control total del plato de comida. Muy bien. El cerebro de la niña está prácticamente secuestrado. Así que los padres deciden cuándo, qué y cómo comen. No se negocia. Tú vas a comer a las 8 de la mañana un desayunito, a las 10 de la mañana una meriendita, a la 1 de la tarde el almuerzo, a las 4 otra meriendita y en la noche otra cena. Así sea poquito, pero tienes que comer para evitar que tenga esos atracones. Entonces, no se negocia, allí vamos. Luego hay una segunda fase donde se devuelve el control al adolescente gradualmente. En la terapia cognitivo-conductual, muchas veces lo que se hace es que hay premios que actúan como un reforzador. Si has subido de peso, junto con el terapeuta, junto con ustedes, si has subido de peso tantos gramos o 1 kilo, vas a tener entonces el teléfono por 2 horas. Hoy en día, pues el teléfono funciona así. El teléfono es negativo para muchas cosas, pero con él se puede hacer estos trabajos, ¿no? Y se le va devolviendo el control al adolescente gradualmente. Muy bien. Bueno, esto funciona. Esto funciona. La paciente no tiene insight. El adolescente no tiene insight. No sabe lo que le está pasando. Si uno espera a que la paciente coma porque quiere comer, no va a comer, se va a morir. Muy bien, no va a comer. Esto es obligado. Esto es obligado con estas técnicas conductuales de recompensas cuando ellos van alcanzando una meta. Eh, la mitad de los pacientes mejora. Hay una remisión completa. Muy bien, hasta un 50% de pacientes va a mejorar. Tengo que comentarles que bueno, muchos pacientes no van a mejorar. Hoy en día, estos programas de intervención de cognitivo-conductual tienen otra estrategia, que es la estrategia alternativa, porque pensar que todas estas estrategias van a funcionar en todos los pacientes es también una utopía. Y el psicólogo no puede sentir, ustedes no pueden sentir, digamos, culpa de decir algo estoy haciendo mal yo, el paciente no mejora, y vuelve usted y estudia y vuelve a estudiar y usted comienza a sentirse mal. No, no, recuerde que usted está ayudando al paciente, por eso le llaman cliente en algunas otras literaturas, está ayudando al paciente y el paciente tiene que responder esto. Muy bien. Luego tenemos la terapia cognitivo-conductual que significa que está basada para la intervención en trastornos de la conducta alimentaria. Esta es
el estándar de oro. Esto es lo que se utiliza para todos. En adolescentes, pues se habla de la familia, pero cuando la familia no es capaz, entramos en esta. Es ideal para adultos en estas tres que hemos visto: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y por atracones. Muy bien. Es la que vimos en el engranaje. ¿Se acuerdan aquel engranaje? Muy bien, donde el engranaje grande que estaba en el medio era la sobrevaloración del peso, la modificación de las reglas dietéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, tenemos que lo mismo, psicoeducación. 3 comidas más 2 meriendas o 3 meriendas. Eso rompe el, la purga, rompe el atracón purga. Muy bien, hay una reestructuración cognitiva, los pensamientos hay que mejorarlos, exposición a alimentos temidos. Deben de comer pizza, debe de comer helado en el consultorio con usted, un poquitico de pizza, porque son los alimentos a los que ellos les tienen miedo. Y debe de haber una prevención de recaídas. Muy bien, esto es transdiagnóstico, es decir, que sirve para todas estas que están aquí. Y luego tenemos la terapia dialéctico-conductual, donde se incluyen otras estrategias, como por ejemplo el mindfulness. Muy bien. Esto actúa contra la impulsividad y para algunas comorbilidades como los trastornos límite de la personalidad. Muy bien. Cuando la bulimia nerviosa viene con autolesiones, con abuso de sustancias, con trastorno límite, pues esta es la mejor, ¿no? Cuando no se toleran, digamos, las emociones. Entonces hay 4 puntos claves. El mindfulness, muy bien, para centrarse en el impulso del atracón, pero no actuarlo. Bien, es decir, vamos a mirar, háblame del impulso del atracón, etcétera. Tolerancia al malestar, habilidades para sobrevivir estas crisis, regulación emocional, identificar y nombrar las emociones en lugar de taparlas, y la efectividad interpersonal, pedir lo que necesita sin necesidad de explotar. Eh, ¿Cuándo se utiliza? Bueno, cuando hay probablemente una comorbilidad con un trastorno límite. Muy bien. O cuando los atracones son todos los días, o cuando hay autolesiones, ¿verdad? Bueno, así va. Entonces, esta es la idea de las 3 columnas. No hay una terapia para todos los trastornos de la conducta alimentaria. Usted tendrá que elegir eh, con su criterio clínico y junto con el paciente y el familiar lo que eh, debería usarse. Pero generalmente los adolescentes con anorexia nerviosa y bajo peso es la primera. Los padres son los que lo salvan. El adulto mayor de 18 años con cualquiera de las tres, pues se ataca ese núcleo psicológico que es esa perfección y ese miedo a subir de peso. Y cuando hay, digamos, impulsividad, pues ya utilizamos otras estrategias como esta que estamos viendo aquí. Bien, aquí tenemos un protocolo, el protocolo de Firebone, que está propuesto como un ejemplo. Fíjense, es un ejemplo de tratamiento: 20 sesiones. Aproximadamente 20 sesiones, 20 semanas. Muy bien. Eh, Son 4 escalones. Están representados como 4 escalones porque para llegar al otro hay que subir ¿no? Es decir, que para poder alcanzar el siguiente se debe completar el primero. Si no se completa, no se puede pasar. Entonces, fíjense, la primera, etapa 1, una estabilización y compromiso. Aquí la paciente debe hacer las 3 comidas con las meriendas, cada 3 o 4 horas máximo. Esto elimina el hambre biológica que hace que la persona tenga atracones y en cierta medida va reduciendo también la obsesividad por la comida. Muy bien, hay unos registros, ¿no? Registros diarios de lo que ha comido, etcétera, de por qué, ¿no? Y de por qué tiene esos pensamientos y esas emociones. Se pesa una vez a la semana. Cuando va a su consulta es que lo pesa, es que la pesa. Muy bien. Eh,
Eso quita la ansiedad de pesarse 10 veces al día. Es que a veces hasta estos pacientes se pesan, toman agua y se vuelven a pesar. Muy bien, esto va a reducir el hambre eh, por la comida. Entonces, si no hay compromiso con el peso y los registros, no se avanza. Aquí es donde usted hace el contrato terapéutico. No podemos avanzar a este. Esperamos que esta etapa uno pues se haga en 4 semanas, muy bien, máximo, para poder seguir adelante. Luego tenemos la revisión y la reformulación. Se hace una formulación del paciente para dibujar su propio ciclo, qué es lo que vamos a hablar aquí, qué es lo que mantiene este problema de la conducta alimentaria, este perfeccionismo clínico, muy bien, estos pensamientos, si yo no soy perfecta en la dieta, soy un fracaso, solo valgo si estoy flaca, no soporto sentir ansiedad, tristeza, etcétera, ¿no? Eh, si hay perfeccionismo, se añade un módulo de perfeccionismo, se trabaja sobre el perfeccionismo, si hay baja autoestima también. No es una receta única, ustedes pueden ser flexibles allí, pero para llegar aquí ya tiene que estar este. Eso no significa que llegamos aquí y este ya no, tiene que estar este. Y volvemos a la reestructuración cognitiva. Esta ya la conocemos un poquito más. Vamos a atacar ese núcleo psicopatológico. Abordamos la sobrevaloración de la figura. Muy bien. Eh, por ejemplo, ¿a cuánta gente admiras por su peso? Bueno, a tal actriz que ella es flaquita. Ajá, y además de ser flaquita, ¿qué otros atributos tiene? Y comenzamos a generalizar la autoestima eh, en otros criterios. Muy bien. Se eliminan estas reglas dietéticas rígidas. Yo no como carbohidratos después de las 6 pm. Si como azúcar tengo que vomitar, etcétera. Todo esto se va eh, manejando. Exposición a desencadenantes. Eso es interesante porque aquí se le puede decir que coma pizza, que traiga una pizza y que coma un pedazo, torta, aquí en la sesión, en la sesión. Muy bien. Ya se usa ropa un poquito más ajustada. Se puede mirar al espejo para el check-in corporal, para chequear el cuerpo. Eso se llama así, check-in corporal. Entonces, se le puede poner durante varios minutos mirándose al espejo. Usted tiene un espejo grande en el consultorio, lo pone allí. Bueno, quiero que te mires. Al principio va a haber una ansiedad de estarse, que estoy muy gorda, etcétera, pero luego eso va a bajar. Y por último, en la etapa 4 pues hay que prevenir las recaídas. eh, Son aproximadamente las últimas sesiones. Se elabora algo que se llama un mapa de prevención, porque se identifica cuáles son los desencadenantes, lo que llamamos gatillos, ¿no? Si son las frustraciones, los problemas, la ruptura amorosa, el estrés, etcétera. Ahí se hace un plan para cada uno de ellos. Hay un distanciamiento gradual. Las sesiones ya se hacen a las 2 semanas para que la paciente tenga autonomía, para que resuelva los problemas ella sola. Y se trabaja la distorsión de la figura. Muy bien, eso de que yo estoy gorda, de que yo estoy fea, etcétera. Muy bien, bueno. Aquí podemos ver nosotros eh, las distorsiones cognitivas que están en los pacientes y que tenemos que actuar sobre ellas, ¿no? Tenemos aquí el pensamiento dicotómico, el todo o el nada, como una galleta, rompí la dieta, soy un fracaso total, debo purgarme. Estos son unas distorsiones cognitivas sobre las que tenemos que actuar. Está la otra, la abstracción selectiva. Por ejemplo, el médico advierte sobre la desnutrición severa. Mira, los riñones han dejado de funcionar. Y el paciente dice, sí, pero tengo los muslos gordos todavía me queda. Hay que quitar esta abstracción selectiva. Sí, sí, pero te puedes morir. Muy bien. El razonamiento emocional, que se razona no con la cabeza, sino con las emociones. Si se siente pesada estomacalmente después de que se comió una galletita, dice, no, yo me siento pesada porque estoy engordando, la galleta me engordó. Pero es que eso no es así. Vamos a pesarte antes de la galleta y después de la galleta. Y te das cuenta que esto no es así.
Muy bien, entonces tenemos que manejar esas distorsiones cognitivas. Bueno, la intervención directa es con el espejo. Fíjense que la mente en un principio está ciega porque la mente está enfocada solamente en el sistema digestivo de engordar. Ellas todo el tiempo hacen ese check-in. Recuerdan que les comenté conductas de comprobación, se pellizcan los muslos, el lenguaje es autocrítico, valorativo, yo soy deforme, etcétera. A medida que aumentamos su tiempo en el espejo, tratamos de llegar a una observación neutral. Se habla de que puede estar hasta 20 o 50 minutos mirándose en el espejo. Ustedes lo pueden colocar en ropa interior o la pueden colocar desnuda, dependiendo, bueno, ustedes la dejan ahí un rato. Bien, ahí la dejo un rato, mírate, se va a sentir mal, pero después de un tiempo esa ansiedad va a disminuir. Se utiliza un lenguaje estrictamente descriptivo, ya no es yo soy gorda, soy horrible, soy deforme. No, 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 vamos a ver cómo están tus hombros. Bueno, sí, mis hombros son así. eh, no es que va a decir no estoy tan gorda, sino también puede aceptarlo. Bueno, mis hombros son así, son un poco anchos, sí, son anchos. ¿Qué pasó? No pasa nada, pero toda esta ansiedad va a bajar. Bueno, el rol del psicólogo de posgrado, ustedes. Entonces, primero, tenemos que tener en cuenta la seguridad médica. Recuerden ustedes que ustedes no son médicos, pero son expertos en la terapia cognitivo-conductual que van a aplicar para esta enfermedad. Es una enfermedad metabólica, psiquiátrica y para que la palabra entre y haga efecto, ese cerebro tiene que estar sano. Perfecto, trabaje siempre en coordinación con un médico, con un nutricionista, con un psiquiatra. Bien, luego tenemos desmantelar esa estructura. Recuerden el engranaje, el síntoma, no solamente los síntomas periféricos. No podemos ir solamente a tratar de que no coma o a tratar de que no haga purgas. No, hay que desmantelar ese rodamiento que era el principal con una técnica cognitiva conductual para la sobrevaloración de la figura, la rigidez cognitiva, que es el engranaje central. Y por último, el manejo de la cronicidad, como yo les comenté. Este es para la anorexia. Muy bien. Los pacientes que tienen anorexia grave, que ya tienen más de 7 años, pues muchas veces lo que hay que hacer es acompañarlos para mantenerlos vivos y no pensar que se van a curar. Bien, bueno, una vida normal dentro de lo posible, una mejor calidad de vida, una estabilidad clínica, que no hayan daños. Recuerden que ustedes no son los culpables de esta situación. Con esto, pues hemos terminado esta clase. Allí la tienen. Espero que, como yo les dije, es un paseo. Estuvimos viendo las definiciones, estuvimos viendo los síntomas principales, las complicaciones y los abordajes terapéuticos, sobre todo el de la terapia cognitivo-conductual, que es el que más nos ha sido efectivo. Bueno, muchísimas gracias jóvenes por su amable atención.